Estamos teniendo la serie acerca del Espíritu Santo. Dale la bienvenida al Espíritu Santo. Dale la bienvenida al Espíritu Santo. Conócelo y síguelo. Dale la bienvenida al Espíritu de Dios. Conócelo y síguelo. Es la serie que nos hemos propuesto compartir en estos días con ustedes. Vamos a nuestras Biblias, al libro de San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16. Amén. Y quiero entrar en esta segundo día, a cómo conocer al Espíritu Santo, conocer su ministerio. Hemos hablado de la importancia del Espíritu Santo, de recibirlo, sí, pero necesitamos también conocer cómo colaborar con el Espíritu de Dios. Y dice en San Juan capítulo 16 lo siguiente. San Juan 16, dice la palabra de Dios, el verso 5, vamos a leer del versículo 5 en adelante. Pero ahora voy al que me envió. Está hablando nuestro Señor aquí. Ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes os he dicho estas cosas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nuestro Señor Jesús está a punto de partir, y obviamente los discípulos ya se estaban poniendo tristes porque han sido 3 años de una aventura de fe extraordinaria. Han visto a nuestro Señor haciendo los milagros, caminando sobre las aguas, multiplicando los panes. Amén. Han visto a nuestro Señor perdonando a la gente. Han visto su mirada, han oído su voz. Él los abrazaba, los amaba. Y Él siempre tenía una palabra brillante frente a cualquier circunstancia. Miraron al propio Hijo de Dios, amén, muy cerca. Pero el Señor Jesucristo ya estaba adelantándoles acerca de que esto no iba a continuar por siempre, sino que ya su obra iba a culminar por lo menos allí en la cruz del Calvario. Él les dice a ellos que Él iba a ser sacrificado por la salvación de la humanidad. Entonces los discípulos están acongojados, tristes porque el Señor se va. Pero Él les dice: muchachos, quiero decirles que les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, podré enviar al Espíritu Santo, otro Consolador. La palabra Consolador en la Biblia significa, es una palabra griega en original, parakletos, que significa otro igual a mí, o mejor dicho, ayudador, abogado, maestro, guía y consejero. Tiene todas esas acepciones. Cuando Jesús dijo: os enviaré otro Consolador, es lo que quería decir, la palabra para otro es alguien exactamente igual. Pero hay algo mayor que hemos venido diciendo. Los discípulos tenían el privilegio de ver a Jesús, de escuchar su voz. ¿Cuántos hubieran querido escuchar la voz del Maestro? Sí, ver su rostro. Pero ¿sabes qué? A la verdad esto no era tan importante. No era tan importante el conocer el rostro del Señor. Porque, ¿sabe? El rostro que Jesús tenía no es el rostro que Jesús tiene hoy día. Si tú pretendieras ver a Jesús hoy día, no lo podrías ver, porque dice la Biblia que su rostro está iluminado y sus cabellos son como fuego, ¿me entiendes? Su mirada es como fuego refulgente y sus pies como bronce bruñido. O sea, si tú trataras de ver hoy día a Jesús en su gloria, caerías a sus pies como cayó Juan, ¿me entiendes? Es demasiada gloria. La Biblia dice que ya no conocemos a Jesús como lo hemos conocido. Ahora Jesús está en gloria, sentado a la diestra de Dios, aleluya.
no está ya más con esas ojotas, con esa vestimenta, ¿me entiendes? Israelita. No, Él es el Hijo de Dios, está sentado en gloria y majestad. Así que Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, voy a enviar a vosotros el Espíritu Santo. Y lo lindo es que ahora no solamente podemos tener un privilegio parecido al de los discípulos de ver a Jesús y escucharlo y tocarlo. Lo que el Señor está diciendo y la diferencia y lo que hace mejor esto es que cuando el Espíritu de Dios iba a ser enviado, el mismo Espíritu que obró sobre Jesús para hacer milagros, sanidades y maravillas, el mismo Espíritu que llevó a Jesús a hacer las obras y las proezas que hizo, iba a venir y a residir en nosotros. Es decir, lo que el Señor está diciendo, me voy a meter dentro de ustedes. Eso me encanta. ¿Sabe? Como pastor puedo reposar, puedo ir tranquilo a descansar, porque sé que donde ustedes vayan, donde ustedes estén, no tenemos nosotros que estar vigilando a nadie, no tenemos que estar afligidos, no podemos estar desconfiados, porque, ¿me entiendes? El Espíritu Santo de Dios ya está con ustedes. Sería imposible poder ministrar la vida de cientos de personas si no supiéramos que Dios mismo ya está con ustedes. Eso es grandioso. ¿Sabe? El mismo Espíritu de Jesús está dentro de usted. El tema es, como mencionábamos, que muchas veces hemos escuchado muy buenos mensajes, muy prácticos del matrimonio, de finanzas, acerca de comunicación, acerca de sexualidad, del liderazgo y todas estas facetas tan ricas que tiene la palabra de Dios, pero a veces obviamos algo tan central como es el conocer al precioso Espíritu de Dios. Jesús sabía lo fundamental que era esto, por eso dijo, bueno, en realidad, ¿quién es la fuente de todas nuestras enseñanzas? ¿Quién es la fuente de toda nuestra inspiración? ¿Quién es la fuente de todo lo que se hace? ¿Quién es el que reparte los dones? ¿Quién es el que produce el querer como el hacer? ¿Quién es el que nos revela al Padre? ¿Quién es el que nos revela a Jesús? ¿Quién es el que nos hace entender la palabra de Dios? ¿Quién es el que nos da su compañía? ¿Quién es el que nos acompaña continuamente? ¿Quién es el que nos da testimonio de hacer lo correcto? No. ¿Quién es el que nos ayuda a orar? ¿Quién es el que hace todas estas cosas? Nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Alaba el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está en medio de su casa y permanentemente. Entonces, bien haremos nosotros los pastores y maestros enseñar a la casa de Dios a conocer cómo el Espíritu Santo de Dios nos dirige, a conocer para qué fue enviado y cómo trabaja en nosotros para que podamos colaborar con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Todo lo que estamos viendo ahora, iglesia amada, todos los testimonios grandiosos que escuchamos es porque Él está obrando en las vidas. Dile que está a tu lado, el Espíritu Santo está obrando ahora mismo en tu vida. Amén. El Espíritu de Dios está obrando dentro de ti ahora. A veces ni lo sentimos, a veces a veces no lo percibimos, ¿sí? Porque es el Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios no ha venido a exaltarse a sí mismo, no ha venido a mostrarse a sí mismo, ha venido a revelar al Padre y al Hijo. Amén. Así que vamos a ir descubriendo diferentes facetas del obrar del Espíritu Santo. ¿Les parece? Vamos a ir descubriendo algunas facetas, y una de ellas es acerca de su dirección, de la guianza. Vamos al libro de Gálatas capítulo 5, por favor. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo de Dios? Porque el Espíritu de Dios ha venido a guiarnos. Gálatas el capítulo 5 dice la palabra de Dios lo siguiente: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Verso 16: Entonces digo, caminen por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminen por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero fíjese, si sois guiados por el Espíritu,
no estáis bajo la ley. Toda la iglesia. Verso 18, todos al unísono. Pero si sois guiados por el Espíritu, una vez más, yo cito la primera parte y usted la segunda. Pero si sois guiados por el Espíritu, fuerte, una vez más, si sois guiados por el Espíritu, la ley ya no es nuestra norma de caminar. Ahora, no se escandalicen. La ley decía, no hagas esto, no hagas lo otro. La ley era para restringir el pecado del hombre. Pero por más que la ley te decía, no hagas, no hagas, no hagas, el hombre terminaba pecando. Porque la ley no puede transformar a nadie. Entonces, como la ley no podía cambiar, por eso la gente huye de la religión cristiana, porque piensan que el cristianismo es una serie de normas, reglas inflexibles que la gente tiene que hacer. Por eso cuando tú te has encontrado con alguien que le hablas la palabra, inmediatamente posiblemente te dice, ya, seguro que tú no tomas porque le van a decir a tu pastor. Seguro porque tú no vas a una fiesta porque le van a decir a tu pastor. La vida cristiana no es solamente no tomar o beber. Es mucho más grandiosa que simplemente no beber, amén. Es mucho más. Sería aburridísimo si el cristianismo fuera solamente no beber o no fumar. No, por favor, no son reglas, pero es la idea que mucha gente tiene, que solamente son reglas rígidas. Bueno, esta forma de pensar no nació así por así, porque lamentablemente mucha cristiandad así vivió por años. Es más, la religión oficial de esta nación aún cree y cita los 10 mandamientos como las normas de conducta de la vida. Ahora, yo no estoy diciendo que sean malas, la ley es espiritual, pero ningún hombre pudo cumplirlas. ¿Por qué? Porque hay algo más poderoso que la ley: el pecado y la carne. El pecado y la carne es más poderosa que la ley. Así que por más que le digas a una persona, deja de hacer esto, tarde o temprano lo va a hacer, porque el pecado que mora en la persona, amén, es más poderosa que esa ley. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy un miserable porque yo deseo hacer el bien, pero no puedo, porque el pecado que mora en mí me tiene cautivo, me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Pero gracias a Dios por la ley del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces el tema es que como había una ley del pecado y de la muerte que nos tenía esclavos a nosotros, Dios dijo, ok, voy a enviar una ley más poderosa. Una ley más poderosa no es la ley de los mandamientos. La ley más poderosa que Dios envió es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando el Espíritu de Cristo viene a morar en ti, es la ley misma del Espíritu de vida que te da una capacidad mayor que el pecado para vivir en justicia. Aleluya. Cuando naces de nuevo, el Espíritu de Dios viene a residir dentro de ti, y el Espíritu de Dios en ti te da la capacidad para no solamente cumplir los mandamientos, sino es ir más allá. ¿Sabes qué? El Espíritu de Dios te lleva a no solamente cumplir los mandamientos, sino ir más allá todavía. Por eso Jesús dijo esto: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, cualquiera que le diga tonto a su hermano queda expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué? Porque lo que Cristo Jesús vino a traer era la respuesta al pecado. ¿Cuántos alaban su nombre? Y la respuesta al pecado es el poder vivo de Dios en nosotros. Por eso Pablo decía, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y el Espíritu de Dios viene a residir en la vida de una persona. El día que esa persona encuentra su salvación en Jesús, el mismo Espíritu de Dios viene a residir. ¿Sabe? Nuestro privilegio es mayor aún que los santos del Antiguo Testamento, porque los santos del Antiguo Testamento eran investidos del poder del Espíritu Santo para obras milagrosas y poderosas, pero el Espíritu Santo no podía residir en ninguno de ellos, como lo mencionamos la semana pasada. Solo venía sobre ellos para batallas y guerras, para darles un poder especial milagroso. ¿Sabe que el mayor milagro no es mover un hacha?
no es hacer caer fuego del cielo. El mayor milagro no es caminar sobre las aguas. Eso es absurdo. El milagro más portentoso que Dios hace en una persona es que su vida sea transformada en un abrir y cerrar de ojos. Dios cambia el corazón de carne, de piedra de un hombre, en un corazón de carne. Una persona literalmente sumida en la adicción, en el pecado, en la oscuridad, en la cadena más profunda, en el nombre de Jesús, el día que conoce a Cristo, viene a ser una nueva persona, como si jamás, nunca hubiera pecado, porque el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que creemos aquí. ¿Te das cuenta? No son normas, no son reglamentos. Es el poder de Jesucristo en nosotros por su Espíritu, que produce en nosotros su obra. Ahora, ¿cuántos de ustedes el día que nacieron de nuevo querían gritarle a todo el mundo que Jesús era real? Levante su mano. ¿Sí? ¿Se acuerda? Cuando usted nació de nuevo dijo, wow, me habían contado de Jesús, había leído de Jesús, ¿me entiendes? Yo había aún llorado en Semana Santa cuando veía a Jesús siendo crucificado, y cuando me molestaba con los judíos, estos judíos malditos que mataron a Jesús. ¿No te acuerdas o no? Pero no entendía que Jesús era real. Para mí era una gran historia. Pero el día que tú conoces a Jesús, tú dices, wow, esto es real. Él es real, Él vive. Y quiere decir todo el mundo, hey señores, esto de la cruz es real. Jesús realmente resucitó. Amén, Él está vivo hoy. ¿Cómo puede ser posible esto? Porque tuviste una experiencia con Cristo por su Espíritu, y Él vino a residir dentro de ti. Me emociono cuando hablo de Dios. ¿Cuántos se emocionan cuando hablan de Él? Ahora, por eso, cuando tú conoces al Señor, estás embebido de esa gracia. No dejes que nunca se apague esto. Ahora, el problema con muchos creyentes es que disfrutan de ese favor del Señor, disfrutan de ese primer ímpetu de Dios, pero piensan que con eso basta. Y no renuevan su mente. Y al no renovar su mente y no conocer cómo obra el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios ya comienza a ser opacado en su vida, porque piensan que esa gracia que disfrutan en un inicio va a ser siempre. Y no es así. Ahora te toca conocer cómo obra el Espíritu Santo. Hola, buenas tardes, good afternoon. Amén. Dile que está a tu lado, ya ves, yo te lo había dicho. Yo te lo había dicho. Que ocurre que el creyente, gloria a Dios, ya, suficiente. Y ya no necesito la palabra, ya de vez en cuando el domingo es suficiente. No, tienes que renovar tu manera de pensar. Tienes que descubrir el compañero que tienes dentro. Tienes que conocerlo urgentemente. Amén. Tienes que descubrir el compañero que está dentro de ti, cómo trabaja. Ahora, estamos otra vez en Gálatas capítulo 5. Fíjese, amados, dice, verso 16, dice el apóstol Pablo, obviamente. Ahora, ¿quién inspiró las cartas apostólicas? ¿Quién inspiró las epístolas? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es posible que hombres de diferentes edades, lenguas, culturas, de diferentes siglos, cuando escribieran sin conocerse, luego tú observas la Biblia de página a página y es como un solo autor detrás de todas esas palabras? ¿Cómo es posible? Porque el autor es el Espíritu Santo de Dios. Ahora dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Diga conmigo, deseos. Una vez más, diga, deseos. Veamos el verso 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y voy a mencionar acá una palabra que debería mencionar si no se menciona en castellano, no sé si en inglés. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. A veces hablamos de los deseos de la carne, pero no siempre se habla de los deseos del Espíritu. ¿Me está siguiendo, iglesia? Así como usted experimenta los deseos de la carne, déjame decirte que usted también puede experimentar los deseos del Espíritu. Genial.
Es por el deseo del Espíritu que un día un hombre de Dios recibió un deseo del Espíritu Santo. Y ese deseo del Espíritu Santo le dijo, quiero que vaya, le puso un deseo ardiente de salir de su nación, los Estados Unidos de América. Un agricultor de no demasiada educación, un hombre sencillo. Dios le pone el deseo de dejar sus tierras para irse a una aventura grandiosa, de ir a otra nación desconocida, en un tiempo donde los misioneros norteamericanos eran vistos como espías. Estoy hablando de León Thomas, un misionero del Señor. León Thomas llega al Perú hace varias décadas atrás, quizás 4 décadas. 72, el año 72 llega a Perú. Han pasado creo que 5 décadas, 6 décadas. Pero gloria a Dios, llega y abre una iglesia en San Martín de Porres. Ahí comienza a florecer. Y luego a esa iglesia llega un hombre que le habían rodeado unos pandilleros y no tenía otro lugar para esconderse, y se escondió en la iglesia, porque ¿qué lo van a encontrar en la iglesia este? Y ahí me escondí yo y encontré al Señor en la iglesia. Aleluya, bendito sea el Señor. Este misionero tuvo unos hijos, amén, y uno de ellos está con nosotros hoy en día. Se llama Jeffrey Thomas, y quiero que Jeffrey se ponga de pie para que simplemente lo conozcan. Amén. Él es testigo de lo que estoy diciendo. Pero Jeffrey ahora está con otra generación, porque estamos hablando del abuelo, el hijo y ahora el nieto. Y él ha venido con la tercera generación de este hombre de Dios, Micah, con nosotros, su hijo. Ponte de pie, Micah, para que te saluden. Amén. Hoy en día, después de años, nos volvemos a reencontrar, y con el favor de Dios vamos a hacer algo juntos para poder alcanzar a la gente que tiene necesidades sociales, que está en el desamparo absoluto. Esta semana, con el favor de Dios, pudimos donar una casa entera para una familia donde el esposo había estado con parálisis completamente por meses y estaba en una situación muy desfavorable, pero tuvimos el privilegio enorme de parte de Dios, con unos hermanos maravillosos que tenemos aquí en Naam, y poder entregar las llaves de esta casa impecable para la gloria de Dios. Amén. Puedo verlo en la página de Facebook. Pero ¿cómo es que ese hombre se dio ese paso? Porque un día el Espíritu de Dios puso ese deseo en su corazón. Muchas veces se habla de los deseos de la carne, porque vivimos en un mundo inclinado hacia lo negativo. Pero así como está el deseo de la carne, o sea, no todos nosotros hemos experimentado el deseo de la carne, el tirón de ahí del egoísmo, el tirón ahí de la lascivia, el tirón ahí, ¿verdad?, del celo. Ahí jala la carne y uno dice, ay, ¿cuántas veces uno ha orado de repente? Señor, yo quisiera que tú me hagas desaparecer todos estos deseos. ¿Cuántos han orado uno de ellos? Una de estas oraciones. Sí, yo quisiera que, Señor, ya no quisiera tener esto. Pero es posible. No quizás que desaparezcan los deseos, pero Dios quiere ponerte un deseo más poderoso que ese deseo. La estrategia de Dios es esta: te pondré un deseo más poderoso, y ese deseo más poderoso es el deseo del Espíritu dentro de ti. Lo que te estoy diciendo es que a medida que tú vas siendo sensible a la dirección del Espíritu, así como tú sentías el aguijón de la carne, tú vas a experimentar el deseo del Espíritu de manera tan poderosa que será irresistible en tu vida. Ahora quizás no lo experimentes en ese grado, ¿me entiendes? Pero te aseguro por experiencia personal y de muchos hombres que conozco, que a medida que tú caminas con el Espíritu Santo de Dios, el deseo que Dios provoque en ti será tan irresistible en tu vida que no podrás resistirlo. Hace también varias décadas atrás, en esta iglesia que les menciono, mi esposa y yo en ese tiempo éramos amiguitos. Estaba la hermana Diana, el hermano Miguel. Estoy hablando de muchos tiempos atrás, cuando el hermano Miguel era delgado. Y mi esposa también era, yo también, y todos éramos así. Colgué una foto en el Facebook de cuando jugaba fútbol.
Y el hermano Miguel me escribe y dice: Herbert, vi tu foto, realmente estabas bien chapado, me dice. Estaba. O sea, pero más allá de esos detalles, me acuerdo cuando fuimos a compartir un canto, una canción que habíamos aprendido en la universidad, que está en Crónicas. Y me tocó, alguien tiene que decir a presentar la canción. Entonces era una canción maravillosa, es una canción estupenda. Y cuando voy a presentar la canción, yo ya tenía varios años de creyente, el Espíritu de Dios vino sobre mí tan fuerte que no podía hablar, se me hizo un nudo en la garganta. Y en ese instante sentí una mano poderosa estrechando mi corazón, y era como que acelerándose, y algo dentro de mí me decía: si no sirvo al Señor, no podré vivir. No podré vivir mi vida si no lo sirvo con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. En ese instante Dios puso en mí un deseo ardiente de servirlo completamente. Lo dije en la iglesia, y allí nos hemos parado en esta gran aventura de seguir los caminos del Señor. Hemos visto las maravillas de Dios. Comenzamos de cero, amén, aleluya. En este lugar Dios nos puso el deseo. Comenzamos en este lugar absolutamente de nada, porque Dios es especialista en hacer grandes cosas. ¿De qué? De nada. Si tú conoces al Espíritu, aprendes a caminar por Él, Él pondrá deseos irresistibles en tu vida. El día que Él ponga ese deseo, tú no vas a poder resistirte al deseo del Espíritu. Wow, percibo algo sagrado aquí moviéndose. Es Dios. En la mañana escuchábamos los testimonios de los hermanos. Waldo contando, ¿no? Con su equipo ellos hacen el traslado de las cosas. Desde las 4:30 de la mañana ellos se levantan para ir y trasladar los equipos de sonido hasta Mega Plaza. Si hay todo movimiento que se hace temprano, trasladando los instrumentos, los equipos de sonido, no son estos, son otros, y mezcla y todo ello, instalar los cables, las luces, es tremendo. Y un equipazo, otras áreas más. Y cuando él compartía su testimonio, se quebró y comenzó conmocionado a llorar. Trataba de reprimir ese llanto, pero era como el profeta decía: tengo un fuego metido en mis huesos. Quise resistirlo, pero no pude. Tengo un fuego metido dentro de mí. Quise resistirlo, pero no pude. Y él contaba que un día él le dijo a Dios: Dios, te voy a servir todos los días de mi vida, aún hasta el último respiro. Y vaya que lo está haciendo. Dios lo ha recontra bendecido con una maravillosa esposa. Dios ha restaurado su mundo emocional y Dios lo ha bendecido. Sabe, él se encargaba de transporte, alquilamos el transporte 100 solcitos a una persona cada domingo, y Dios puso ese deseo de comprarse un camión, el deseo del Espíritu en él. Hoy ya se compró su propia movilidad, tiene su propio camión, porque Dios produce deseos en tu corazón. Alabe su nombre. Hoy día tiene su flamante camión. Es que a veces pensamos que la guía del Espíritu es así como que, no, estás caminando por la calle y un día: Javier, ¿me entiendes? Estamos esperando que una voz audible nos hable, ¿me entiendes? O que venga un ángel y se te aparezca y te diga: dice Dios, lee la Biblia. No va a pasar, no va a suceder. ¿Me entiende? Dios puede hablarte con una voz audible. En el Antiguo Testamento era más común porque el Espíritu Santo reposaba sobre los hombres y había profetas. Hoy día ya no reposa sobre hombres, está dentro de ti, y como está dentro de ti no tiene que hablarte en voz audible, te tiene que susurrar en lo profundo porque vive dentro de ti. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, pero el deseo del Espíritu es contra la carne. Entonces, ¿cómo opera? El Espíritu pone en ti deseo. Oh, hay que orar. Y cuando Él ponga ese deseo, ora.
Cuando ponga ese deseo en ti, además de tu disciplina, de repente estás en el bus. ¿Cuántas veces me ha pasado? ¿Cuántas veces me ha sucedido? Estoy haciendo algo, cualquier cosa, estoy en la calle, en el parque, y el Espíritu me pone el deseo de abrir una escritura, o sencillamente de prender la televisión y buscar la televisora y buscar el canal cristiano, o sencillamente de un momento a otro estaba haciendo una cosa y voy a la biblioteca y elijo un libro, abro el libro y estoy leyendo el libro y Dios me habla, porque Dios te guía por deseos. Pone deseos en ti. ¿Cuántas veces el Señor ha puesto deseos en ti y no has sido sensibles al deseo del Espíritu? Te aseguro que si en un momento has sentido ese deseo de ir donde tu papi y pedirle perdón, de ir donde tu esposa y pedirle perdón, te aseguro que si has tenido ese deseo de ir y abrazar a alguien y decirle que Jesús le ama, si Dios puso el deseo de servir, te aseguro que no es Satanás. Te aseguro que no es el diablo. Porque el amor es la dirección de Dios. Pero a veces no nos atrevemos. A veces estamos esperando un ángel viniendo a visitarnos. Y no es así. La Biblia nos dice en Filipenses, vamos a Filipenses por favor, un pasaje poderoso, y con esto concluyo en esta hora. Capítulo 2 de Filipenses, verso 13. Sí, uno puede confundir un deseo sencillo cualquiera por un deseo del Espíritu. Sí, pero te aseguro que a medida que te entrenas vas a ser más claro cuando Dios te está dirigiendo. Filipenses capítulo 2, verso 13 dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 12 y concluyendo ya. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, diga conmigo, obedecido, una vez más. Por tanto, amados míos, como siempre habéis, no como en mi presencia solamente, o sea, no necesitaba que el apóstol Pablo esté presente, sino que ellos eran obedientes, se habían ejercitado en la obediencia. Como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, siguen siendo obedientes. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, no en el sentido de perder esa salvación, sino ocuparse en el sentido reverente, de darle prioridad. Verso 13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en nosotros, ¿qué produce? El querer como el hacer. Él va a producir a medida que tú estás siendo obediente, amén, a la palabra de Dios. Él se hará tuyo uno con tu voluntad y tu deseo será el deseo de Dios. Tu deseo se volverá el deseo de Dios. No necesariamente el primer mes, año, pero te prometo que a medida que pasen los años y seas obediente al Espíritu de Dios, tu voluntad se hará uno tanto con el Señor, que lo que tú deseas será lo que Dios desea, porque lo que tú deseas es lo que Dios desea. Tu voluntad se conforma, y esto es producido por el Espíritu. Amén. Pero ¿qué tienes que hacer? No le hagas caso al deseo de la carne. Haz caso al deseo del Espíritu. Sé fiel en lo poco, sobre muchos se te pondrá. Amén. Sea fiel usted a ese deseo de su Espíritu y no tenga temor, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Dios está produciendo deseos continuamente en nosotros. Hay un fluir continuo. A veces te produce el deseo de sembrar, de ayudar a alguien, de bendecir a alguien, de orar por alguien. Ya no usted camina por la ley. No. Usted camina ahora por la dirección del Espíritu en usted. Y el deseo del Espíritu siempre es superior a la ley. Es la norma, entre comillas, como el creyente. Entonces, no se trata de estar a la defensiva. Se trata de estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Digan, vamos, sigan conmigo. Y haciendo
y haciendo, y haciendo, y haciendo, y haciendo, y haciendo, y haciendo. Te prometo que a medida que hagas, tu músculo espiritual, tu disfrute de Dios crecerá y realmente disfrutarás y te deleitarás haciendo las cosas del Señor. Aleluya. Y tu gozo explotará. La vida de Dios y la energía de Dios será fuerte en tu vida, porque Dios te estará impartiendo más del querer como el hacer, y nada ni nadie te va a detener. Y a medida que crezcas será mucho más complicado volver atrás, porque habrás desarrollado, amén, el querer como el hacer en tu vida, y tu vida pasada quedará muy lejos y ya no tendrás el más mínimo deseo de volver, porque tus ojos estarán por delante para el plan y el propósito de Dios para tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por haber depositado en nosotros el Espíritu de Dios. ¿Cuánta razón tenías tú cuando dijiste: les conviene que yo me vaya? A veces no entendemos y a veces no percibimos tu presencia, Señor, en nosotros. Pero hoy, Señor, te damos gracias por el Espíritu de Dios en nosotros. Gracias por habernos sellado con tu Espíritu. Gracias por habernos llenado con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Dios, por hacer morada en nosotros. Y Dios, abre nuestra mente y queremos conocer tu sagrada compañía en nosotros, en el nombre de Jesús. Si esta tarde estás por la primera vez y no has rendido tu vida a Cristo Jesús, no quisiera que